clínica ampliada y la apertura del caso 3. Y si nos alcanza el tiempo, estaría bueno que me vayan contando y compartiendo cómo vienen con los mapas. La semana que viene tenemos otra parte de clínica ampliada, el cierre del caso 3 y vamos a hablar un poco de la definición de problemas. Pero acá les quiero traer otra buena noticia. Hoy, a pesar del clima, la mayoría son buenas noticias. El trabajo, ¿se acuerdan que dijimos que lo íbamos a terminar con el listado de problemas? Yo no sé si se los llegué a decir, pero definición de lo que es un problema, árbol de problemas, priorización de problemas, todo esto no entra este año. Terminamos, creo que se los dije la clase que viene, pero terminamos con listado de problemas. Para poder hacer ese listado de problemas, igualmente, a mí me gustaría que la clase que viene trabajemos un poco sobre lo que significa un problema en términos de salud comunitaria, salud colectiva, en términos de gestión. Eso para la semana que viene. La otra semana, que es la semana del 14, o sea, la semana del 7 y del 14 tenemos las presentaciones, ¿se acuerdan de esto, no? 5 grupos el 7, 5 grupos el 14. La semana siguiente, que es la semana del 21, no hay clase. Hay recuperatorio, que estimo que nadie va a ir a recuperatorio, pero lo pongo acá. Fecha 21 del 11, no hay clase, recuperatorio. Bien, hasta ahí estamos con el cronograma. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense que la nota del primer cuatrimestre, que sería de alguna manera la del primer parcial, es la conjunción de la rúbrica que yo fui construyendo con la participación, con los trabajos, con las presentaciones, junto al trabajo grupal. De eso sale una nota que el 21 de noviembre yo las tengo que subir al CIU. Gastón de Sousa Campos es un médico brasilero, docente de la Universidad de Lanús, de acá, de la Universidad Nacional de Lanús, del Instituto de Salud Comunitaria. Escribió varios libros, entre ellos es el autor de lo que nosotros conocemos como clínica del sujeto, clínica ampliada, que es uno de los temas más interesantes, si a alguno le gusta meterse un poco en lo que significa la clínica, ese encuentro entre la medicina y el paciente, ese encuentro que se da entre personas, que es un poco el objeto de trabajo de nuestra profesión, ese encuentro particular. Y también es el autor de otros libros que tienen que ver con el trabajo en salud, pero la clínica del sujeto y la clínica ampliada es como su libro del que estudiamos todos y marcó ahí las diferencias sustanciales que en algún punto percibíamos, ¿no? Uno puede decir olfateábamos, pero nadie las había escrito con tanta claridad. Bueno, cuando hablamos de clínica ampliada, uno piensa, ¿cuál es la clínica? Porque tiene que haber una clínica para que haya otra que sea ampliada. Casi siempre vamos a estar hablando de una clínica más oficial, que es la que nosotros conocemos, que ahora nos vamos a meter un poquito, y en contraposición, o no diría en contraposición, sino sumándole un montón de cuestiones necesarias para mejorar la calidad, entre otras cosas, hablamos de clínica ampliada. ¿Qué nos dice Gastón en este libro? Un recortecito, un texto, se los pusimos en el campus, léanlo, es material bibliográfico importante. Él propone que tiene que haber una reformulación de la clínica moderna porque con la clínica moderna no alcanza, porque hay cuestiones que se nos escapan, porque hay cuestiones que no podemos dejar como centradas en la clínica, como podía ser el tema de la curación, la clínica para curar, por ejemplo.
Entonces empieza como a buscar una mirada que no esté tan centrada en la enfermedad, sino más centrada en el sujeto concreto, paciente que viene a consultar por una enfermedad. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es la clínica oficial está bien centrada en la enfermedad. En algún punto, la enfermedad pasa a ser la centralidad de la clínica. Estoy parada desde la clínica oficial. Vamos a hacer como un paralelismo. Si yo me paro en la clínica oficial, digo, bueno, todo es enfermedad, porque hay una enfermedad que es el centro, una persona que es médica, que tiene que curar, un paciente que sufre la enfermedad. En algún punto, la clínica oficial, la clínica que venimos heredando, tiene que ver con una ocupación casi total de la enfermedad. De hecho, es tan totalitaria que pasa a ser casi el paciente a tener una nueva identidad. El psicótico, el hipertenso, la diabética, la hipertensa. En algún punto, lo que viene a criticar Gastón es esta enfermedad total que nos trae la clínica. Si vos atrás de esta, allá me estoy metiendo con otros conceptos, voy a tenerme un poco a la presentación para que se pueda ir entendiendo, cualquier cosa me interrumpen. El objeto de la clínica ampliada pasa a ser, si nosotros nos paramos desde la clínica oficial, decimos, bueno, ¿cuál es el objeto? La enfermedad. Nos paramos desde la clínica ampliada, decimos, ¿cuál es el objeto? El objeto es la articulación entre la ciencia, el conocimiento, los saberes para curar esa enfermedad, la subjetividad del paciente, la subjetividad del equipo de salud, el contexto social en el que se practica la clínica. La clínica ampliada incorpora las subjetividades, incorpora los contextos, incorpora al sujeto. La enfermedad es parte, pero solo una parte. Entonces, ¿cuál es la crítica que le hace Gastón a la clínica tradicional, que nosotros la estamos llamando a la clínica oficial? Esto que yo les decía recién. El enfermo pasa a ser el centro, no el enfermo, la enfermedad, ¿no? Y empiezan a aparecer, si la enfermedad está en el centro, pensémoslo así, si la enfermedad está en el centro y lo que hay es un hipertenso, la hipertensión está en el centro y el médico tiene que curar la hipertensión. Esto es un poco la clínica heredada, la clínica oficial. Ahora, ¿qué dice Gastón? Si atrás de ese paciente o con ese paciente no vemos en la clínica, en el espacio clínico, que hay una madre, que hay un padre, que hay un trabajador, que hay un profesor, que hay un pibe, que hay un artista, ¿quién llevaría las riendas de luchar por esa enfermedad? Si no hay una persona identificada con valores, con subjetividades, a la que la clínica le está hablando, es muy difícil que tenga sentido luchar contra la enfermedad. Entonces Gastón dice, bueno, hay que ampliarlo esto, no alcanza con que la enfermedad, y no está diciendo hay que cambiarlo totalmente, pasar de la clínica oficial a la clínica ampliada. Él propone ampliar. ¿Qué pasa? Si nosotros nos paramos desde la clínica oficial, la clínica, acá dicen en la presentación, esto genera prácticas fragmentadas, mecanicistas, deshumanizadas. ¿Por qué? Si yo me paro desde la clínica oficial y lo que tengo enfrente es una enfermedad, es tan grande el reduccionismo que estamos haciendo que las implicancias siempre son negativas. ¿Y qué pasa? Si yo soy el médico o la médica y lo que tengo adelante es una enfermedad
tengo el objetivo de curarla. ¿Y qué pasa cuando las enfermedades no se curan? Preguntas que se fue haciendo Gastón para ir pensando cómo sería una clínica ampliada. ¿Qué pasa si uno le dedica sus días a atender 20, 30 pacientes porque tienen enfermedades, pero no hay cura? Crónicas no transmisibles, neoplasias, miles de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice la clínica oficial si vos del otro lado tenés una enfermedad y tenés que curarla, pero no hay cura? ¿Qué aparece ahí? Ahí aparece algo que es profundo y que tiene que ver con la mirada de Gastón y de otros, como puede ser la de Emerson Mary, que tiene que ver con que el objeto de estudio de los médicos en la clínica oficial termina siendo no un sujeto, sino un objeto transformado en enfermedad total. Y ahí es donde dice, ahí es donde cuando habla de la fragmentación, del mecanicismo y de la deshumanización, esto lo podemos mechar con Emerson, que también le subimos el artículo, que tiene que ver con cuando Emerson habla del trabajo vivo en salud, el trabajo muerto. ¿Por qué? Porque si vos sos médico, médica, atendés 20, 30 pacientes por día, de alguna manera, si no ves o no trabajás en una clínica de sujetos, en una clínica ampliada, se vuelve mecánico. Y ese mecanicismo que se va incorporando, hola, lo saludo, le pregunto esto, lo peso, lo mido, le pregunto lo otro, le tomo la presión, veo, chao. O sea, ese mecanicismo que se va incorporando, lo único que produce es trabajadores y trabajadoras del sistema de salud enojados, alejados de la realidad, desinteresados. Aparecen las quejas, aparecen las secuencias de repetición automática de la práctica. Aparecen los protocolos, los procedimientos, y primero el protocolo, y primero el procedimiento, después las personas, y eso lleva a la alienación. Cuando hablamos del burnout, cuando hablamos de la alienación de los trabajadores y las trabajadoras de salud, tiene que ver con que en algún punto nos formamos para trabajar con personas. Pero en el trabajo, si la clínica se transforma en un mecanismo fragmentado, deshumanizado, con un objeto y no con un sujeto, no con una relación vincular en la clínica, sino con un objeto de trabajo que tengo que curar, pero que no se cura, aparece la alienación. Esto es como el meollo de lo que propone Gastón. Entonces dice, bueno, ¿qué tenemos que ampliar de la clínica? Para que no sea tan corta, tan chiquita, tan fragmentada, tan deshumanizada. Entonces propone la ampliación. Y desde ahí podemos decir, por ejemplo, la enfermedad está incluida en la clínica ampliada, obvio. Nada más que no es el centro. No es un enfermo. Hay un sujeto que tiene una dolencia. Entonces pasamos de enfermedad a dolencia, porque esto tiene que ver con un dolor, tiene que ver con algo que a otro le está molestando, le está doliendo, no lo está dejando ser pleno. Entonces dice Gastón, incluye la enfermedad, el contexto, la historia del paciente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? En un ratito que tenemos para atender, ¿cómo hacemos para conocer al sujeto? Porque ustedes piensen esto, siempre es más fácil, siempre va a ser más fácil decir, ¿por qué venís? Porque me parece que me subió la presión. Listo. ¿Cuál es el objeto? La presión. Le tomo la presión. Está alta, el paciente dejó de ser Josecito fulanito para ser el hipertenso. Entonces yo como médica me quedo tranquila porque tengo una hipertensión que tengo un protocolo para aplicar. Entonces en algún punto, de vuelta,
la enfermedad en el centro. La totalidad de la clínica es la hipertensión. Entonces voy al protocolo de hipertensión y digo, paciente entre 40 y 50 años, hipertensión secundaria, primaria, primero distingo, primaria, secundaria, primaria, listo, primaria, no hace actividad física, no tiene una buena alimentación, tengo que hacer esto, hace actividad física, le doy actividad física por 3 meses, que haga actividad física 3 meses, se cuide por 3 meses, vuelva en 3 meses. Pero eso lo hago con todos y todas las personas que vienen al consultorio y me dicen, creo que me subió la presión. ¿Qué dice Gastón de Sousa Campos? Dice, bueno, hay que ampliar esto, no alcanza. No alcanza. La estamos pifiando. No sirve. Y en esta ampliación dice, la enfermedad es parte, se amplía el objeto de la clínica, no solo a lo biológico, sino también a lo subjetivo y a lo social, porque si yo abro un poquito y empiezo a hurgar, capaz que adelante tengo una persona que odia la actividad física. Pero yo se lo di, todo escrito. Eso, esa consulta, esa clínica, para esa persona seguramente no sirvió. Y seguramente va a venir más hipertenso la próxima. O va a ir a otro lado y le va a pasar lo mismo, o va a ir a otro lado y le va a pasar lo mismo. ¿Qué requiere la clínica ampliada? Dice Gastón. Bueno, requiere comunicación, trabajo en equipo y proyecto terapéutico integral. Ahora nos vamos a meter un poquito en esto, que es un poco la propuesta concreta, porque uno podría decir, ¿cómo hacemos como médicos para en 10, 15, 20 minutos conocer a la persona, al sujeto? Un poquito esto es lo que les venía diciendo, clínica oficial, que es más técnica, más científica. No es más científica, es más técnica, es técnica y científica. Después Gastón habla de una clínica degradada que tiene que ver con los límites que impone la industria farmacéutica, muchas veces las gestiones políticas. Y después habla de la clínica del sujeto, que es un poco la clínica ampliada, la reformulación, la interdisciplina y el paciente en el centro. Ahora vamos a ver un poquito más sobre cómo lo pensamos desde la práctica, porque hasta acá todos seguramente estamos de acuerdo, alguien no está de acuerdo con esto, alguien quiere decir algo con relación a lo que vengo diciendo hasta ahora. Entonces, ¿cómo pensarlo desde la clínica? ¿Cómo pensarlo desde la práctica, la reformulación o la ampliación de la clínica? Hay como 3 cuestiones fundamentales que dice Gastón. Una es que es muy difícil con trabajadores pensar la ampliación de la clínica con trabajadores aislados. Trabajadores y trabajadoras que van, atienden y se van, sin un proyecto institucional. Por ejemplo, podemos pensar en consultorios que se alquilan a médicos, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Consultorios que se alquilan y uno alquila el consultorio, va 6 horas, se va. Atiende a los pacientes que le citaron, se va. Un problema es ese, cuando no hay proyecto institucional. Ahora vemos qué pasa con eso. Otro de los problemas para trabajar en clínica ampliada es la fragmentación en subespecialidades. Si yo tengo cada vez más subespecialidades, lo que termina pasando es que si no hay alguien que coordine, guíe o acompañe, la fragmentación de la fragmentación de la fragmentación vuelve a la enfermedad, vuelve todo el tiempo a la centralidad de la enfermedad. Entonces, sin dejar afuera los avances de la subespecialidad, porque uno podría decir, ¿por qué no va esta persona a acceder a las nuevas tecnologías que hay en la cura del cáncer de tiroides?
porque nosotros queremos centrarnos en el sujeto. No, sin dejar afuera los avances, tiene que haber alguien referente de ese paciente que coordine la llegada a ese especialista. Y entonces aparece acá las propuestas de Gastón, que son promover equipos de referencia y de gestión colegiada, ahora lo vemos un poquito, integrar la ciencia, el arte y el compromiso social en la atención. Esto es leído así, enorme, pero créanme que llevado a la práctica hay posibilidades de hacerlo. Y ahora quería contarles un poco cómo y algunas experiencias. Cuando hablamos de clínica oficial, estamos hablando de la enfermedad totalizante. Cuando hablamos de clínica ampliada, lo que se redefine es el cuidado en salud. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos que hay un sujeto que tiene una historia, que tiene deseos, que tiene subjetividades, ahí muchas veces no es curar, sino acompañar y cuidar, que no es lo mismo. ¿Y qué dice Gastón con relación a cómo hacemos esto? Y acá me quería detener un ratito en lo que significa 4 cuestiones fundamentales que me parece que no se los puse en el PPT. A ver. Ay, no lo puse acá. Bueno, voy a dejar de compartir entonces. 4 cuestiones fundamentales que tienen que ver con cómo piensa Gastón esto llevado a la práctica. Una es la clínica, ¿cómo ampliamos la clínica? Uno es la clínica en equipo. Es muy difícil, como les decía recién, con profesionales de manera aislada, sin compromiso institucional, sin proyecto institucional, sin sentirse parte de un equipo, sin compartir con otros y otras que esto pueda ser viable. La segunda propuesta de Gastón es la clínica en equipo interdisciplinar, transdisciplinar. Dice Gastón, cuanto más transdisciplinario y o interdisciplinario, esa es una discusión que la podemos meternos o no, como ustedes quieran, pero en realidad tiene que ver con trascender las disciplinas, o sea, de alguna manera discutir cuáles son los límites de cada una de las disciplinas, pero dice, no solo es el trabajo en equipo, sino la riqueza de un equipo que sea a su vez interdisciplinario. ¿Qué se necesita en la práctica para ampliar la clínica? Un equipo interdisciplinario, un proyecto institucional que nos reúna y que nos marque el camino, los objetivos, las discusiones, las reflexiones, el trabajo en equipo. Después propone Gastón equipos matriciales de apoyo. ¿Qué son estos equipos matriciales de apoyo? Imaginémonos que somos médicos generalistas o médicos clínicos de un centro de salud, de una clínica, y tenemos un pool de pacientes que son, entre comillas, nuestros pacientes. De los pacientes que tenemos 20 que son hipertensos, que tienen hipertensión arterial. ¿Qué necesito como equipo matricial si tengo pacientes hipertensos? Y voy a necesitar seguramente alguna nutricionista o nutricionista, algún cardiólogo o cardióloga. Entonces... El equipo de enfermería, papá. ¿Cómo? El equipo de enfermería. El equipo de enfermería, si estamos hablando, por ejemplo, de internación o de una clínica, voy a necesitar un equipo de enfermería, voy a necesitar... Ahora, cuando Gastón habla de equipos matriciales de apoyo, son lo que uno podría decir
los equipos especializados. Si yo tengo pacientes con hipotiroiditis, vamos a poner hipotiroideos, voy a necesitar que por lo menos 1 o 2 consultas la hagan con el endocrinólogo o la endocrinóloga. Pero no el paciente yendo siempre al endocrinólogo, que lo único que va a mirar es la tiroides, o la suprarrenal, o la paratiroides. Entonces, ¿qué propone Gastón? Propone la organización del trabajo en equipo con referentes de pacientes. Yo soy la referenta del paciente tal. Ese paciente sabe que cualquier duda que tenga o cualquier cuestión que le pase, me tiene que ver a mí. Y yo soy la que voy a decir cuándo tiene que ir al endocrinólogo, cuándo tiene que ir al cardiólogo, cuándo tiene que ir al, díganme, no sé, al otorrino, cuándo. ¿Se entiende? Y no es el paciente yendo a todos los especialistas, a todos los... Esto es un trabajo coordinado que requiere, y hay muchas experiencias, que requiere mucho trabajo en equipo. Claro, por lo que recuerdo, más o menos esto tenía que ver con la idea de él de romper la fragmentación, ¿no? De intentar, Exactamente, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque el paciente es un sujeto que entre muchas cosas tiene hipertensión. Entre muchas cosas tiene hipertensión. Y si yo no doy lugar en la clínica, dice Gastón, a todas esas otras cosas y todo queda reducido a la hipertensión, es muy difícil que se cure o que mejore o que esté bien de salud. Porque si no hay una persona atrás que lucha por esa enfermedad, si no hay alguien que pueda defender la salud en esa situación concreta, en esa clínica, si no aparecen los cuidados, si no aparecen los cuidados situados, el centro siempre necesita hacer la enfermedad. ¿Se entiende hasta ahí por dónde vamos? Díganme si se entiende o no, por favor. Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces, vamos a subir un poquito más. Veníamos con una clínica oficial, enfermedad totalizante, estamos con la clínica de Gastón que propone ampliar. Entonces dice, hay que mirar el sujeto, el contexto, la historia, los deseos, las subjetividades, pero también las del médico. Porque lo que propone es que se cree un vínculo que, si está centrado en el sujeto, nunca puede ser uno igual al otro. No puede ser el mismo vínculo que yo tenga con el paciente de las 9 que con el paciente de las 9:30. Sin embargo, si uno se metiera como un mosquito a mirar las consultas, y muchas veces la repetición es tan exacta que uno puede poner a la persona que sea a cambiar los jugadores así, tuki, 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 y la consulta es la misma. ¿Qué dice Gastón? Equipo interdisciplinario, proyecto institucional, equipo matricial de apoyo, referente. El referente del paciente puede ser médico o no, puede ser una enfermera, puede ser una trabajadora social, puede ser una psicóloga, puede ser una terapista ocupacional, una kinesióloga, una nutricionista. Mientras que la nutricionista referente se junte con el médico de cabecera, con el endocrinólogo cuando necesita, con la enfermera, para hablar de ese paciente, el equipo matricial es el de apoyo, son los especialistas, a los que vamos a recurrir cuando necesitemos al especialista. ¿Quién recurre? El médico de referencia, el referente del paciente, no el paciente a todos los especialistas. Esta es una propuesta concreta de Gastón a la que le suma después en otro de sus trabajos, pero en este también empieza como a
a bocetear el tema, el proyecto terapéutico. Cuando Gastón habla de proyecto terapéutico, habla de esto, de un referente, de un proyecto que es para ese paciente, con el que hay un vínculo, en donde además de haber una consulta, hay un encuentro. Y acá podemos decir, bueno, ahí viene Emerson, Mary, que no sé si lo vieron en alguna materia, con lo que es el trabajo vivo en salud versus el trabajo muerto. Y Emerson dice, si no hay encuentro y vínculo, no se produce salud. Y la clínica tiene que producir salud hasta en el primer encuentro. Y dice Emerson, si no hay encuentro entre el paciente y el sistema de salud, yo digo sistema para no decir, tengo que nombrar especialidades, pero supongamos entre el clínico o el generalista, la generalista y el paciente. Si no hay un encuentro, hay un trabajo muerto. Dice, el trabajo vivo genera salud hasta en el primer encuentro. Creo que también les pusimos un texto de Emerson sobre trabajo vivo. El libro de Emerson se llama Cartografía del Trabajo Vivo. Es hermoso, si alguna vez tienen ganas de leerlo. Porque en algún punto también, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién no quisiera trabajar con estas propuestas? Porque no es solo la vivencia o la producción de salud para el paciente lo que pasa cuando el modelo de atención se transforma en un trabajo vivo. También es salud para el profesional. Esto también lo trae Emerson, también lo trae Gastón. Ojo, que si hay un vínculo y hay un encuentro, al que le hace bien no es solo al paciente, ¿eh? Porque recuerden que si lo que pasa es una mecanización con un objetivo de cura, con un objeto de trabajo que no es sujeto, aparece la alienación. Claro, tal cual. Uno como trabajador de salud dejaría de objetivizarse y pasar a ser sujeto, al igual que el paciente, y tendríamos el vínculo y algo mucho más sano y más humano, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de clínica ampliada, no estamos diciendo la clínica que conocemos o la clínica ampliada. Estamos diciendo ampliar lo que conocemos. No reducir a la enfermedad. No reducir a una atención médica. Ampliar la clínica implica cambios estructurales en el modelo de atención, en la organización del trabajo. ¿Hay experiencias? Sí, un montón. Centros de salud que funcionan bien están pensados bajo la lógica de Gastón. Reunión de equipo, semanal, larga, donde se suspende la atención. No hay agenda ese día. Esa mañana o esa tarde no hay agenda. Se discuten los pacientes. Yo tengo 20, vos tenés 10, vos tenés... Bueno, pásamelo a mí. Déjame que yo haga la referencia que tengo mejor vínculo. Yo hablo con el endocrinólogo, le pregunto por qué le está pidiendo todo esto, vemos si es necesario pedirle todo ahora y le aviso que se tiene que hacer esta ecografía. Cambia la lógica de trabajo. No es una teoría lo que propone Gastón, es concreta. Es concreto y, como dijo Eva recién, uno podría decir más humano. Ojo, porque en el humanismo también está todo, o sea, el humano o la humana, también producimos cuestiones muy complejas. Entonces, uno podría decir lo que aspiramos o lo que soñamos o lo que creemos que es lo mejor para los humanos o las humanas, pero
Claro, depende de qué menos estemos hablando. Claro, por eso digo, siempre que aparece el término humanizar la medicina, me preocupa un poco, porque en este momento los humanos estamos produciendo cosas muy terribles también. Entonces, Claro, capaz podemos decir en el ámbito vincular del sí, ser. habría que discutir qué creemos que es la humanidad, pero bueno, imagínense, un día de lluvia con el matecito podría ser, pero bueno. Lo que digo es, me pareció que era importante explicarles la clínica ampliada así, están los textos, léanlos. No solamente es una teoría, se puede llevar adelante, se necesitan decisiones en relación a la organización del trabajo. Y lean también la parte donde él explica a qué llama clínica degradada, porque en algún punto, cuando uno reformula la práctica, fíjense que esto va medio en contra, si uno tuviera que decirlo, bueno, el trabajar con pacientes, con referentes de pacientes y con equipos matriciales, distribuye no solamente el poder, democratiza la información, pero también redistribuye los fondos económicos. Porque no es que el endocrinólogo o la endocrinóloga ahora va a recibir 30 pacientes por día sueltos que van porque creen que tienen algo en la tiroides. Van a recibir lo que el médico o la referente de ese paciente considere que tiene que ir cuando tiene que ir. Entonces, esta mirada de organización no es ingenua. Por algo no se da muchas veces. Porque modifica muchas cuestiones, entre ellas la distribución del poder de los especialistas, entre ellas la distribución, la producción económica, porque si vos tenés que suspender la agenda una mañana o una tarde para que todos los profesionales de manera interdisciplinaria discutan cómo vienen sus pacientes, esa mañana no va a entrar dinero concreto, si es una clínica. ¿Me explico por dónde voy? Porque si no, uno podría decir, pero ¿cómo esto? ¿Cuánto hace que Gastón está hablando de la clínica ampliada? ¿Cómo esto no atraviesa todos los sistemas? Y bueno, como siempre, atrás hay mucho movimiento de poder. Factura mucho más un especialista solo, yendo por la vida, que no le suma al paciente, que generar todo este movimiento. Bueno, hasta acá clínica ampliada. Ahora quiero preguntas, dudas, reflexiones.